Tiene que haber un elemento emocional ahí donde yo no esté contento con lo que Creerle a Dios y hacerle caso a Dios con nuestras imperfecciones. Quizás el primer elemento es doblar rodillas y orar. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que está con nosotros. El tema de hoy es un tema extraordinario. Es posible que haya gente que nos está viendo que quiere hacer algo en la vida. Este es el programa que tú debes ver. Vamos a hablar acerca de la visión y un visionario. No te vayas. Eres esa persona que quiere hacer algo en la vida, que no quiere estar de incógnito en el lugar donde tú estás, en la iglesia, en tu empresa, y precisas de una visión para hacer cosas extraordinarias. Vamos a desarrollar este programa, La Visión y un Visionario, y para hacerlo me acompaña Leslie Pineda y Alejandro Paredes, dos conspicuos personajes que nos van a ayudar a desarrollar este tema interesantísimo. Alejandro, hablemos entonces acerca de la visión. ¿Qué es la visión para ti? Bueno, la visión, creo que de una forma u otra todas las personas están hablando bastante. Tenemos una cantidad enorme de libros, ya sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay muchos conceptos académicos, teóricos, hay definiciones, pero al final, básicamente, personalmente para mí, una visión es una imagen mental de algo deseado hacia el futuro. Una imagen mental de algo deseado en el futuro. Así es. Es decir, que comienza en la mente, es algo mental de lo que yo deseo en el futuro. ¿Cómo Leslie Pineda definiría visión? La visión es la conceptualización de lo que queremos llegar a futuro, como dice Alejandro. Y todas las personas podemos llegar a tener una visión, pero no todas podemos alcanzar la visión, porque tiene elementos que nos motivan cuando es intrínseca, cuando nace de muy dentro de nosotros y hemos sido formados en un contexto que nos ayuda a alcanzarla. Podemos hacer el esfuerzo mayor para poder llegar a ella. De acuerdo. Ahora, hablemos de la diferencia que existe entre una visión y un visionario. Veamos. Ok, yo creo que a veces logramos ya por default creer que una visión es similar a un visionario. Personalmente una visión entramos a un McDonald's, por ejemplo, un Burger King, y vemos ahí plasmado una placa. Esa es la visión de la organización o de la empresa. A veces la he escrito en algún momento de mi vida creyendo que esa es la visión que Dios o específicamente es lo que yo tengo. Pero yo creo personalmente que un visionario es alguien que tiene la visión, pero lo ha adoptado, ha embarazado esa visión dentro de sí mismo y lo está viviendo con pasión, lo está viviendo de una forma muy real, muy práctica, día a día a través de su vida, hasta poder cumplirlo. Entonces, una visión, cualquier perico de los palotes puede tener un sueño y decir yo quiero estar allá en este lugar, pero un visionario es un individuo que realiza. ¿Es correcto, Leslie? ¿Cómo lo visualizas tú? Claro, un visionario es el que genera la visión, como dice Alejandro, se embaraza de ella, se vuelve intrínseca, es parte de sí y la persigue como de lugar. Y en la historia tenemos gente que ha sido visionario, por ejemplo el caso de Galileo. Él tuvo una visión, la concretizó, se tuvo que enfrentar a las adversidades, estuvo en un momento difícil de su vida, pero hoy nosotros somos beneficiarios de esa visión que él tuvo. Y cuando le dijeron a Galileo Galilei, tienes que jurar que la tierra no se mueve, porque si no lo haces te cortamos la cabeza. Y el tipo dijo, juro que no se mueve. Y cuando se levantaba dijo, sin embargo se mueve. Entonces, por ejemplo, la visión de, sí, estamos mencionando personajes, por ejemplo, decir los grandes hombres que tuvieron la visión, los hermanos Wright, por ejemplo. ¿Cuál fue la visión de ellos? Pudieron ver
soñar con algo literalmente imposible. En aquella época. Imposible en aquella época. Nosotros tenemos los principios bíblicos, tenemos promesas, tenemos todo ese libro lleno de cosas imposibles para el ser humano, pero para Dios fueron posibles. De hecho, la visión o el visionario está lleno de elementos que son imposibles. Pero digámosle a la gente, ¿cuál fue la visión de los hermanos Wright? Poder empezar a volar. Y en aquella época que un objeto más pesado que el aire se levantara era una quimera, era algo completamente, pero ellos tuvieron ese sueño y entonces ellos fueron visionarios o simplemente tuvieron la visión, ¿cómo lo decimos ahora? Yo creo que fueron visionarios. ¿Por qué? Porque lograron ellos empezar a meter todos sus recursos, su tiempo, su interés, su pasión en poder construir ese proyecto de poder volar. No le pidieron a otras personas que pudieran arriesgar su propia vida. Fueron ellos mismos, los personalmente, que se metieron en el artefacto para poder ellos comprobar que verdaderamente el hombre sí podía volar. Fueron visionarios. Extraordinario. Leslie. Ese elemento que menciona Alejandro con el hecho de que ellos se imbuyeron en concretizar su visión es lo que debe de motivarnos a nosotros o experimentar nosotros. No convertirnos en un laboratorio para experimentar con otros. Por eso es importante no desechar el contexto nuestro, porque la visión es una cuestión que necesita los elementos que están fuera, externos, y tenemos que prepararnos para administrar esos elementos que nos ayuden a llegar a nuestro propósito, a nuestro fin. Vamos a hablar de los elementos de una visión, pero comencemos paso por paso. Por ejemplo, hay gente que nos está viendo, Alejandro, Leslie, que quieren hacer cosas grandes en la vida, que están ahí sentados en una iglesia o que están sentados en una empresa y no los toman en cuenta. Y de pronto ellos mismos están confundidos, ¿para qué nací? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? Y es posible que haya gente que haya lanzado ya su idea, que haya lanzado el sueño y el pastor de la iglesia o el jefe o quien sea, o el padre incluso, le ha dicho, estás loco, te falta un tornillo. Entonces vamos viendo algunos elementos. ¿Cuál elemento podríamos mencionar? Por ejemplo, podríamos mencionar que la visión usualmente es algo imposible al principio de alcanzar. ¿Podríamos mencionar eso como elemento? ¿Qué piensas tú? Me parece excelente la palabra o el concepto de imposible. Si fuera algo fácil de poder lograr, no sería motivante, no sería algo entusiasta, no sería algo que verdaderamente nos pudiese impulsar a poder soñar o pensar más allá de lo nuestro, ¿verdad? Porque en la época de los hermanos Wright, volar era imposible. Eso era específicamente imposible. O Alejandro Graham Bell. También, correcto. Cuando el hombre dice, bueno, ¿cómo vamos a comunicarnos? El teléfono, era imposible. Sí, entonces yo creo que hay un elemento de imposible, hay un elemento también a la par de mucho riesgo. Entonces, ¿qué le decimos a un chico y una chica que está soñando con algo imposible? Que no deje de soñar. Bueno. Que no deje de soñar. Y que van a haber muchas personas en este mundo, ya sea dentro de la iglesia, su familia o fuera de la iglesia, que le van a decir es imposible poder lograr y que desista de su sueño. Entonces, ¿qué pasa si le dicen te falta un tornillo? Eso que estás soñando, eso es una locura. Vuelvo a retomar algo que yo dije hace un ratito. El tener los valores, el medir el contexto es lo que me va a permitir a mí tener una visión y luchar para alcanzarla, prepararme para estar dispuesto a enfrentar la adversidad, pero como yo encarné ese propósito, voy a poder desafiarme a mí mismo primero para mantenerme firme en alcanzar lo que estoy imaginando. Entonces la persistencia, la consistencia, la entrega a este fin que yo quiero alcanzar va a ser el motor que me lleve a luchar contra la adversidad. Y en la adversidad está lo que nos pueden criticar, nos lo pueden a veces limitar. Y como hemos mencionado aquí, personas valiosas, ¿verdad? También hay situaciones que no son fácilmente creíbles dependiendo en el sistema que nosotros nos hemos desarrollado. En el caso de la fabricación de los bombillos. Ir ahora a comprar un bombillo es algo, no lo pensamos. Thomas Alva Edison. ¿Fracasó cuántas? 1900 veces creo que practicó y practicó, pero cada una de esas fueron oportunidades para ir superando las deficiencias. Y eso no nos debe limitar. O sea, siempre van a haber adversidades, pero yo tengo que prepararme. Entonces, ¿podríamos decir que otro elemento de la visión es la persistencia, la perseverancia? ¿Podríamos decir eso? Claro que sí. El trazarnos metas y el sentarnos cómo alcanzar esas metas. Hacer un esquema, crear una estructura, prepararnos para la adversidad, estar dispuestos a encontrar las cosas que
fácilmente no pueden ser visualizadas en el momento que conceptualizo mi visión total. Yo sé lo que quiero, cómo lo voy a ir manejando de acuerdo a las circunstancias, a la creatividad, y puedo incursionar con elementos que en el primer momento de ver mi sueño no lo pude alcanzar, pero cuando yo me siento y esquematizo, me estoy preparando para poder desarrollarla. Y voy a decir algo más. ¿Podríamos decir que el trabajo es un elemento fundamental de la visión? Yo creo que sí, porque si la visión tiene que ser aterrizada, tiene que ser tropicalizada, tiene que llegar a implementarse. Si solamente quedo soñando o imaginándome por algo que deseo, hay una cantidad enorme de personas que desean algo. ¿Cuánta gente aspira en su vida a lograr cosas grandes, pero logra esforzarse solo un poquito y al final desiste, sencillamente se rinde? Obviamente entonces obtuvo o vio un poco de visión, pero no fue verdaderamente visionario, ¿verdad? Ya, perfecto. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Estamos abordando este tema de la visión y el visionario. No se vaya, quédese con nosotros. Cambiar el mundo es una empresa imposible de llevar a cabo para un ser humano. Pero dos fabricantes de bicicletas decidieron cambiarlo y lo lograron. Hoy en día, la visión de los hermanos Wright se ve por doquier y el mundo nunca volverá a ser lo mismo después de ellos. Universidad para Líderes forma personas que tengan visiones que transformen la vida de personas. Para más detalles, visítenos en internet universidadparalíderes.com. Usted está viendo el mundo en perspectiva y estamos hablando de la diferencia entre una visión y un visionario. Y estábamos hablando de los elementos de la visión y hablamos del elemento de la imposibilidad, de la perseverancia, del trabajo, y tú mencionaste extracámara uno más. Veamos, Alejandro. Tiene que haber un alto nivel de insatisfacción. Eso me gusta. Tiene que haber un elemento emocional ahí donde yo no esté contento con lo que está sucediendo. Si vemos a través de la historia de la humanidad o a través de la historia en la Biblia, por ejemplo, personas que han sido visionarias no estaban contentos con el status quo, con lo que estaba sucediendo. Y esa insatisfacción fue tan fuerte que al final obviamente se plasmó en una visión que posteriormente ellos pudieron lograr ejecutarlo, ¿verdad? Así que yo creo que tiene que ver eso. El problema es que a veces dentro de los ministerios o dentro de la iglesia hay una paradoja. Llegamos a la iglesia para obtener paz, para obtener tranquilidad, para poder salir de los problemas, para no volver a saber nada más de problemas o de conflictos o de circunstancias adversas. Pero cuando tenemos una visión y cuando tenemos insatisfacción, nos metemos en terrenos de alto riesgo. Y eso comienza a haber estrés, porque obviamente, porque estamos aspirando a algo, soñando con algo que no ha sucedido. Y todo eso es incertidumbre y eso se traslada en estrés. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿será esto de Dios o no será esto de Dios? Tenemos que darnos cuenta que esa misma insatisfacción se mete en esos terrenos de estrés, de incertidumbre, que al final pues obviamente afecta nuestra vida, pero si como habíamos mencionado y Leslie había comentado, tenemos que ser persistentes hasta poder lograr esa visión. Leslie, hay jovencitos, jovencitas, yo ya pienso que una persona arriba de los 70, 80 años, sí, hay excepciones a la regla, eso está claro, pero hay gente en la iglesia, hay gente en una empresa, qué sé yo, donde sea. Yo quiero hacer algo en la vida, pero no sé qué hacer, todavía no he recibido la visión, no he tenido nada, no estoy soñando nada. ¿Qué le diríamos a esa persona, Leslie? Bueno, ¿cómo consigo la visión? Para mí, darse cuenta de que somos un elemento de cambio, que somos, como dice el profeta, barro en las manos del alfarero, nos permite generar una disposición. Y cuando yo estoy dispuesto, puedo ver elementos de insatisfacción que pueden ser mejorados. Y es ahí donde yo puedo incluirme para que eso sea un cambio. Pero generalmente, a veces cuando estamos dentro de un liderazgo dependiente, no somos capaces de compartir nuestras ideas por el temor a que nos digan no.
porque Él es el líder y Él es el que debe generar, Él debe crear. Pero yo, como hijo de Dios, como dependiente de Dios, como querer agradar a Dios, debo estar dispuesto a aportar para dar cambios que yo estoy viendo que no existen y que son necesarios. Por ejemplo, podríamos decirle a una persona, porque tenemos que decirle cosas concretas a esa persona, que quizás el primer elemento es doblar rodillas y orar y ver para qué sirvo, qué quiere Dios que yo haga en la vida. Sí, yo creo que orar puede ser, va a ser muy importante. Otro elemento es que tenemos que darnos cuenta que eso no es como un template, como una plantilla. Si a tal persona le vino la visión, pues tiene que ser de esta manera. Hay algunas personas que, wow, de un solo viene y reciben la visión, logran saber qué quieren en la vida muy temprano en la vida y empiezan a trabajar en pos de eso. Hay otras personas que esa visión se comienza a construir gradualmente. Al principio tienen ciertos elementos de lo que tienen que saber. Por ejemplo, a Abraham, Dios le dijo, vete, pero vete ¿a dónde? No le dijo específicamente el lugar, qué es lo que iba a suceder con él, pero gradualmente a través de los años Dios le va compactando o le va estructurando su visión, de tal manera que la va viviendo. Interesante, y podríamos decir entonces que otro elemento de la visión que es importante para que nosotros la tengamos es digamos, además de que yo voy a orar, es que yo veo una falencia, que yo vea aquí hace falta hacer algo. Aquí urge, por ejemplo, dijeron los hermanos Ray, aquí hace falta que volemos, hace falta que andemos, vieron un ave y dije, ¿y el hombre por qué no? Sí. O el otro dijo, bueno, el que fundó la Cruz Roja, por ejemplo, necesitamos una organización que atienda bajo estos parámetros. Entonces, que tú veas una carencia de algo y digas, hey, yo creo que yo puedo hacer algo ahí. Podríamos decir, porque está la gente diciéndonos, hey, ¿yo qué hago? Yo quiero hacer algo. Sí. Y tenemos que estar, Raúl, conscientes que no todas las personas alrededor nuestro van a entender esa visión. Alguna gente van a estar opuestos, incluso dentro de la iglesia, y nosotros vamos a entrar en una encrucijada, incluso un poco de conflicto interno, pero yo creo que Dios me ha dado esto, pero ¿por qué la gente no me está apoyando? Un personaje famoso, John Johnson, sus tataranietos fueron esclavos negros de los Estados Unidos, extremadamente pobre, llegó a ser una persona muy rica en los Estados Unidos en su tiempo, y él dijo lo siguiente: el hombre no está limitado por el tez de su piel o por el lugar de su nacimiento, el hombre está limitado por el tamaño de su esperanza. Ser visionario es tener una esperanza enorme. Aquí ya me sacaste el pensamiento de Konrad Adenauer, el antiguo canciller alemán, que dijo que todos están, dice, en la misma atmósfera, en el mismo mundo, pero cada uno mira el horizonte de una forma diferente. Así es. ¿Qué piensas, Leslie? Claro, mencionando ahorita lo que él habló sobre el problema del color de la piel, lo mismo decía Martin Luther King, que la situación se volvía difícil, pero había un silencio enorme de las personas que podían generar un cambio. Hacer una visión como la que él tuvo necesitaba elementos que nos dieran la capacidad de elevar nuestra voz. El quedarnos callados no nos permite cambiar las situaciones que queremos llegar. Y cuando él hablaba del caso de Abraham, yo recordaba también el hecho de cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. ¿Qué pasaba en la mente de este hombre en función de que era un visionario dependiente de Dios? Creerle a Dios y hacerle caso a Dios con nuestras imperfecciones humanas a veces se vuelve no fácil de entender. Y en la iglesia o en cualquier otro lugar donde estemos, cuando hay un líder, tenemos que aprender a leer los tiempos. En el próximo segmento les voy a preguntar lo que toda la gente está esperando de vosotros. ¿Sois vosotros visionarios? ¿O simplemente habéis tenido una visión en la vida? Porque si vamos a estar hablando de visión, entonces tenemos que decirle a la gente cuál ha sido la visión. Pero vamos a escuchar en este momento a Juan Carlos Valladares, que está en Chicago, y él nos va a decir cuál es la diferencia entre una visión y un visionario. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo está esa situación? La diferencia entre una visión y un visionario. La visión obviamente la crea el visionario. Y la gente sigue la visión. Cuando la gente sigue al visionario, el visionario deja de serlo para convertirse en un ídolo, en una persona que la gente admira, una persona que está por sobre la visión. La visión va más allá que el simple sueño de una persona. Tiene que ser creíble, tiene que ser poderosa,
tiene que ser algo dado por Dios y sobre todas las cosas tiene que ser una visión que atraiga. Una visión arrastra individuos, multitudes, naciones y continentes. Una visión que sea poderosa, una visión que sea factible, aunque suene imposible de lograr. Si esta visión penetra el corazón de las personas, puede producir revoluciones enteras. Gracias, Juan Carlos, extraordinario. ¿Qué piensas? La importancia de una visión que eleve al individuo, una visión que sea de beneficio, etcétera. Sí, nuevamente la visión siempre nos va a transportar hacia algo deseado, algo que verdaderamente colectivamente va a ser de beneficio para todos y de una forma u otra pues produce los cambios deseados. Porque Juan Carlos también habló de visiones perversas y eso es cierto, hay individuos que tienen visiones perversas. Destructivas. Y eso es lo que los otros que no estamos en ese tipo de visión debemos de contrarrestar. Y solo podemos hacerlo cuando tenemos esa capacidad de dimensionar el efecto, el impacto que va a tener aquellas actitudes o aquel proyecto que nosotros estamos observando desde afuera. La pregunta que la gente está haciéndose, bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Tienes una visión, un visionario? ¿En qué sentido? Si nos estás hablando de visión, hablemos de eso entonces. Si me preguntas personalmente, sí, Raúl, personalmente. Creo yo que en el caso mío yo he visto... ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? He visto personas que muy claramente desde muy temprano en su ministerio o en sus vidas han tenido una visión bien clara. En el caso mío personal, Dios ha tratado muy diferente. La visión ha ido siendo construida gradualmente. Al principio yo logré poder conocer de Dios a los 15 años de mi propia vida. Poco a poco Dios fue dándome cierto tipo de visión, logré ser un visionario en ese sentido y gradualmente fui puliendo y puliendo. A estas alturas todavía creo que Dios va construyendo esa visión en mi propia vida. Leslie, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es lo que has recibido de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo o quieres hacer? No lo sé. Bueno, yo tempranamente conocí al Señor, crecí dentro de un hogar cristiano fundamentado en la palabra de Dios y aprendí un elemento que me ha servido en toda mi vida y es el servir. Aprendí a utilizar lo que Dios me ha permitido alcanzar para poder construir con otros y devolver en gratitud a Dios y a los demás los elementos que yo he podido ir logrando en mi vida académica, en mi vida profesional, y ver la visión para mi vida hoy sigue siendo ese énfasis de que me lleva ¿Pero servir dar. cómo? Servir en todos los elementos, con el conocimiento que yo he adquirido en mi enseñanza académica, a través de la escuela, a través de la universidad, y poder poner estos elementos de conceptualización en una vida práctica que construya un mundo diferente, que pueda ser yo un elemento útil para Dios y para la sociedad. Y eso lo he puesto en práctica en cada uno de los ámbitos de mi vida, donde he trabajado, en mi hogar, en la formación de los elementos que doy al país, como ser útil como cristiano, porque creo que el cristiano debe ser factor de cambio. Y el factor de cambio es devolver lo que yo tengo. Podría añadir también de lo que dijo Leslie, además de la parte académica, los dones que uno tiene, talentos, escenarios en el cual uno está viviendo, por qué nací en este país, qué tipo de familia tengo, qué tipo de oportunidades o dificultades han venido. Todas esas circunstancias no fueron ajenas o por accidente. Dios tiene un propósito. Bueno, me gustaría decirme la visión que tenemos con Juan Carlos, que lo vamos a escuchar. Queremos en los próximos 10 años 1 millón de estudiantes en universidad para líderes. Ese es el sueño que nosotros tenemos. En este momento, cuando él comenzó a hablar de 1 millón de estudiantes, me pareció absurdo y ridículo. Sin embargo, estamos trabajando, ¿verdad? Y esa es un sueño que parece ridículo. Queremos educar la iglesia del planeta, no importa el idioma, etcétera. Queremos marcar la diferencia. Yo he estado en el ministerio de ser mentor, de formar personas, líderes, de predicar el evangelio, etcétera. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? Imposible.
Me gusta eso. Pero Hablemos. yo diría, disculpe, yo diría que sí se puede hacer. Lo que pasa es que no es fácil lograr motivar a 1 millón de personas para que estén ahí, pero en el transcurso del tiempo podríamos verlo, ¿verdad? No es una cuestión que va a darse. Dentro de 10 años la tecnología ayuda, los medios ayudan, la motivación, las necesidades, como hemos estado hablando, los vacíos y el compartir de parte de ustedes y los que han sido ya estudiantes a otros. Los invito a formar parte de la visión. Okay, excelente. Ay, vamos. Visionémonos. Exactamente, embaracémonos con la visión de educar, porque Gracias. hemos descubierto que no hay una forma mejor para influenciar a un ser humano que a través de la educación. Hablemosle a los pastores. ¿Qué le decimos a un pastor que tiene a un soñador, a un individuo que tiene una visión, un visionario dentro de la iglesia, pero que no encaja dentro de su visión y está tratando de impedir que eso realice? Vamos ya terminando el programa y esa quizás sería la última palabra. Yo diría que pudiese expandir su visión más bien, que se diera cuenta de que hay otras personas que Dios está hablando a ellos y que de una forma u otra merecen todo el respeto, y más bien apoyarles y estimularles a que ellos puedan hacer realidad esa visión que Dios les ha dado a ellos. Así que en el momento que ellos comiencen a dar, y como dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, en el momento que el líder o el pastor logre poder ver que a través de poder aportar o ayudar a esa persona, al final su ministerio va a crecer O increíblemente. sea, que no lo rechace. Que no lo rechacen. ¿Y qué le diríamos al muchacho que tiene esa visión, pero que no lo han tomado en serio todavía? Que Leslie? persista, que siga embarazado, para que cuando dé a luz el producto sea bueno. Que él no vea solo la adversidad como un límite, sino como una oportunidad. Y luego va a poder, con su persistencia, demostrar que lo que había generado en su mente se vuelve una realidad. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos hablado acerca de la visión del visionario. Joven que me escuchas, yo quiero invitarte que si tú quieres hacer grandes cosas, que no te detengas. Pídele a Dios, suplica a Dios que te diga qué es lo que Él quiere que tú hagas, porque Dios tiene un plan para ti. Y una vez que lo tengas, no importa que la gente se ría, que lo llame ridículo, tú sigue adelante, tú llévalo a cabo, porque Dios te ha llamado para cumplir un destino extraordinario. Y quiero decirle a los pastores, a los líderes, que cuando una persona con una visión diferente venga hacia ustedes, no lo rechacen, por favor, porque puede ser algo de Dios, puede ser algo extraordinario, y puede que una vez integrado esto, más bien sirva para tu visión. Nunca lo olvides, Dios quiere usarte, Dios tiene un plan para ti. Cumple ese destino.